un furioso multimillonario árabe, estaba a punto de salir por la puerta hasta que la hija de una conserje pronunció 4 palabras que lo hicieron detenerse. Ella no era más que una limpiadora que fregaba los pisos de mármol que nadie notaba. Su hija, una tímida niña de 10 años, que apenas hablaba. Pero cuando un error que valía millones amenazó al hombre más poderoso de la ciudad, todo se detuvo. ¿Quién señaló esto?, exigió Sheikh Nasser, su voz resonando por el pasillo. Todos los ojos se volvieron, no hacia un ejecutivo, ni hacia un banquero, sino hacia la pequeña niña que sostenía la mano de su madre. Lo que sucedió después silenció a toda la sala de juntas y cambió sus vidas para siempre. Los pasos de un multimillonario resonaban por los pasillos de mármol, pero sus ojos nunca se posaban en la niña que los limpiaba. El aire de la mañana dentro del centro de conferencias Al-Rashid estaba cargado de pulimento y trabajo silencioso. La luz del sol se derramaba a través de las altas ventanas de cristal, rebotando en los suelos de mármol. Empresarios con trajes impecables pasaban apresurados, cargando teléfonos, papeles y el peso de la importancia. Sus voces llenaban el aire, médidas, confiadas, desdeñosas. Entre ellos, inadvertida, se inclinaba una mujer de ojos cansados. Su nombre era Hila. 40 años, hombros estrechos por años de esfuerzo. Llevaba un uniforme azul marino de conserje, demasiado suelto en las muñecas, con un llavero que tintineaba suavemente a su lado. Sus manos se movían con firmeza, limpiando una barandilla de bronce tan pulida que apenas necesitaba su toque. Pero su ritmo nunca se detenía. Allí el tiempo era dinero, y el suyo pertenecía al reloj. Justo detrás de ella, moviéndose como si fuera invisible, estaba su hija, Elsa, 10 años, con cabello rubio pálido recogido en una trenza. La seguía en silencio. No vestía como los demás. Sin uniforme, sin zapatos lustrados, solo un sencillo vestido de algodón y sandalias gastadas. Llevaba una pequeña mochila escolar, aunque no había clases ese día. Nunca las había. Cuando Lelo trabajaba horas extras, las deudas no esperaban a los horarios de los maestros. La deuda pesaba en cada respiración. Facturas de electricidad dobladas e impagas sobre la encimera de la cocina. Alquiler vencido. Hila hacía tiempo que había dejado de calcular cuántas horas extra necesitaría para mantener el apartamento. Elsa lo sabía. Veía el rostro de su madre cuando llegaban los sobres. Oía sus suspiros en la noche. Y por eso Elsa permanecía con ella, la hija de la conserje. No porque perteneciera a ese mundo de mármol brillante y ascensores con molduras doradas, sino porque su madre no podía pagarle a alguien que la cuidara. La gente pasaba junto a ellas como si fueran parte de las paredes. Un hombre con traje gris rodeó a Elsa sin decir palabra. Una secretaria con tacones la rozó al pasar, dejando tras de sí su perfume. Ningún par de ojos se bajó hacia la niña. Ninguna voz ofreció un saludo. Elsa se sentó en un banco de madera bajo, cerca de la esquina, sus pequeñas piernas balanceándose sobre el suelo. De su mochila sacó un cuaderno desgastado. Escribía en líneas ordenadas y precisas, copiando palabras que había memorizado, palabras que nadie allí sabía que llevaba consigo. Sus labios se movían en silencio, susurrando sílabas mientras estudiaba. Cerca, y la miró hacia atrás una sola vez, solo una. Una mirada suave, protectora, rápida. Luego volvió a inclinar la cabeza, trapo contra barandilla y continuó. Fuera de las grandes puertas de vidrio, una limusina negra se detuvo lentamente. Su llegada pasó desapercibida por los trabajadores, pero solo era cuestión de tiempo antes de que su presencia alterara el aire interior. Y con eso, el ritmo tranquilo de su mañana estaba a punto de cambiar. El vestíbulo del centro de conferencias Al-Rashid se movía como un río. Voces subían y bajaban, papeles crujían, pasos resonaban sobre la piedra pulida. Todo parecía urgente y a la vez ensayado.
Era el ritmo de quienes se sentían importantes. Elsa permanecía tranquila en su banco de la esquina, observando la corriente a su alrededor. Balanceaba sus piernas suavemente, no con impaciencia, sino con medida, como si hubiera aprendido hacía tiempo a no molestar al mundo de los adultos. Hila se movía con ese mismo ritmo silencioso. Fregar, exprimir, pulir. Levantar el cubo, deslizarlo contra la pared y empezar de nuevo. Su espalda recta, su movimiento constante. No necesitaba elogios, solo necesitaba que las horas pasaran, cada una construyendo un frágil puente contra las facturas que esperaban en casa. Los visitantes a veces la miraban, pero nunca por mucho tiempo. Veían su uniforme, su cabeza baja, su postura encorvada. Veían a una conserje, no a una mujer. Elsa lo notaba. Siempre lo notaba. Un hombre con un elegante traje azul marino pasó junto a Elsa, hablando por teléfono en un inglés cortante. No se detuvo cuando su maletín rozó su rodilla. Elsa solo recogió las piernas y volvió a su cuaderno. Pocos momentos después, 2 jóvenes asistentes pasaron murmurando sobre plazos. Uno señaló casi distraído. Esa es la hija de la conserje. Rieron suavemente, no con crueldad, sino como si ella fuera algo pequeño e inofensivo, un objeto fijo del edificio. Elsa oyó. No reaccionó. Su lápiz siguió moviéndose, rascando suavemente la página. Palabras en otra escritura, en otro mundo, llenaban las líneas. Y la miró desde su trabajo, con el más leve destello de sus ojos. Protector pero silencioso. Elsa devolvió un pequeño gesto con la cabeza. Un mensaje mudo entre madre e hija. Estoy bien. El ritmo continuó. Ascensores que se abrían, puertas que se cerraban, teléfonos que sonaban. Los de arriba caminaban erguidos y los de abajo permanecían inclinados. Era un patrón que Elsa conocía de memoria. Y entonces, a lo lejos, unas pesadas puertas se abrieron con un susurro lento. El sonido era distinto del resto. Medido, deliberado, con peso. Las cabezas se giraron. El ritmo cambió, sutil pero certero. Un hombre entró, alto y de ojos oscuros. Su traje, hecho a medida, lo distinguía. 2 asistentes lo seguían, hablando con rapidez, mientras él los ignoraba. Su paso era decidido y, aunque nadie se atrevía a mirarlo directamente, su presencia doblaba el aire a su alrededor. Hila bajó la cabeza, el trapo aún rodeando la barandilla de bronce. Elsa miró hacia arriba solo una vez y volvió a su cuaderno. Pero su lápiz se ralentizó. El ritmo constante del día se había roto. Y con la ruptura llegó la primera alteración, aunque nadie aún lo sabía. El hombre alto. Karim Al-Faruqi, conocido por el personal únicamente como el multimillonario, atravesó el vestíbulo. Su presencia provocó murmullos, luego silencio. Su traje era de un carbón profundo, cortado con precisión. Un reloj pesado brillaba débilmente en su muñeca. Sus ojos recorrían la sala, buscando, midiendo, ya impaciente. Elsa lo sintió antes de verlo. El aire se tensaba, el personal se enderezaba, incluso su madre bajaba el ritmo. La mano de Hila se apretó contra el trapo, frotando más fuerte, puliendo lo que ya brillaba. Karim se detuvo cerca del mostrador de recepción. Su asistente, un hombre joven de traje gris ajustado, se inclinó. Señor, los traductores aún no están aquí. Los archivos. Todavía esperamos confirmación. La mandíbula de Karim se tensó. Su voz salió baja, afilada como acero. No espero la incompetencia. La recepcionista, pálida y nerviosa, tropezó con sus papeles. Susurró. Lo intentamos, señor. El invitado de Abu Dhabi llega en breve. Y nosotros... La mirada de Karim la silenció. Giró, escaneando el vestíbulo, su expresión inescrutable.
Elsa lo observaba desde su banco, silenciosa, inadvertida. Reconoció los sonidos que salían de la tableta del asistente. Frases en árabe, notas medio traducidas deslizándose por la pantalla. Las palabras estaban rotas, torpes. Ella las susurró en voz baja, corrigiéndolas suavemente como para sí misma. Se escapó. Un reflejo. No pudo evitarlo. La recepcionista dejó caer una carpeta, papeles volando por el suelo pulido. Siguió una pausa frenética. Elsa, sin pensarlo, se deslizó desde su banco, recogió los papeles y los sostuvo con ambas manos. Su voz salió pequeña pero clara. Aquí van en este orden. La recepcionista parpadeó, confundida. ¿Cómo sabes? Los labios de Elsa se movieron de nuevo, esta vez formando sílabas en árabe. Suaves, fluidas, como agua corriendo. Pronunció la frase de la hoja superior tal como debía sonar. No como los intentos torpes del software del asistente. No como alguien tropezando con una lengua ajena. Por un momento, el vestíbulo quedó inmóvil. La cabeza del multimillonario se giró. Sus ojos oscuros se fijaron en la niña que sostenía los papeles. Hila se congeló a medio paso, el trapo aún en su mano. Había presentido que un día ocurriría, pero rezaba que no fuera allí. No bajo tantas miradas. La mirada de Karim se estrechó. Su paso se detuvo. Sus asistentes se movieron incómodos. Uno murmuró: «Es solo una niña». Pero la atención del hombre no vaciló. Elsa volvió a bajar la vista, colocando los papeles con cuidado sobre el mostrador. Regresó a su banco sin prisa, como si nada hubiera pasado. Pero el silencio que siguió ya no era ordinario. Y en ese silencio, un hombre había notado más de lo que pretendía. Karim Al-Faruqi no se movió al principio. Se quedó erguido, inmóvil, mientras los asistentes forcejeaban por recuperar el ritmo del trabajo. La recepcionista agradeció a Elsa rápidamente, su voz nerviosa, como temiendo atraer más atención, pero la atención ya estaba allí. Los ojos de Karim permanecieron fijos en la niña. Elsa estaba en su banco de nuevo, cuaderno abierto, lápiz firme. No se inquietó bajo su mirada. No se encogió. Sus labios se movían sin sonido, siguiendo palabras que nadie más se preocupaba en notar. Su asistente se inclinó cerca. «Señor, los coches están listos arriba. Podemos proceder». Karim no respondió. Su silencio se prolongó lo suficiente para que el asistente se moviera incómodo. Luego, sin decir palabra, el multimillonario giró ligeramente como para continuar, pero su cabeza volvió una vez más. Un pequeño destello de atención hacia la niña. Hila lo vio, su pulso se aceleró. Se irguió desde la barandilla, el trapo aún en la mano, y se colocó un poco más cerca del rincón de su hija. No directamente. No podía interponerse ante un hombre así, pero lo bastante cerca para ser vista como protectora. La mirada de Karim se desplazó brevemente hacia ella. Leyó la postura, los ojos bajos, el uniforme. Una conserje. Invisible de nuevo. Pero luego sus ojos volvieron a Elsa. Notó la trenza, la mano firme, el leve movimiento de los labios, repitiendo palabras que no eran suyas. Un destello, quizás reconocimiento, quizás memoria. Cruzó su rostro, le dio la vuelta, reanudando su camino hacia los ascensores. Sin embargo, sus pasos ahora eran más lentos. El vestíbulo exhaló. La gente volvió a moverse, el breve congelamiento olvidado. Pero no para Karim, ni para Hila, ni para Elsa, aunque ella no mostró señal alguna. Simplemente cerró su cuaderno, lo colocó ordenadamente en su regazo y permaneció inmóvil. En el ascensor, Karim levantó una mano. Su asistente presionó el botón. Las puertas se deslizaron abiertas, revelando las paredes espejadas en el interior. Él entró. Pero justo antes de que las puertas se cerraran, sus ojos se volvieron una última vez, hacia el vestíbulo.
Se encontraron con los de Elsa solo por un instante. Las puertas se cerraron. El silencio regresó. Hila exhaló lentamente, apretando más fuerte su trapo. Sabía lo que significaba esa mirada. No era desdén, no era curiosidad, era otra cosa, algo más pesado. Y sabía que su hija acababa de salir de la invisibilidad. La quietud no duraría mucho. El hombre no lo dejaría allí. El vestíbulo retomó su murmullo, pero bajo la superficie permanecía la inquietud. Las manos de Hila se movían más rápido sobre el bronce, como si puliendo pudiera borrar lo que acababa de suceder. Elsa estaba sentada en silencio, su cuaderno equilibrado sobre las rodillas, la punta del lápiz en reposo. No escribía, solo esperaba. Momentos después, las puertas del ascensor se abrieron de nuevo. Karim Al-Faruqi salió, esta vez no con sus asistentes, sino solo. Los murmullos se elevaron y luego callaron. Su presencia abría espacio, despejaba caminos sin pronunciar palabra. Su paso ahora era más lento, medido. Caminó hacia el rincón de la conserje. Las cabezas se giraron. La recepcionista se congeló en medio de una llamada. Un guardia de seguridad se movió incómodo contra la pared. Hila se irguió, el trapo aún húmedo en su mano. Se colocó un poco por delante de Elsa, no bloqueándola, pero lo bastante cerca. Su voz salió suave. «Tenga cuidado. Señor, puedo...» Karim levantó una mano apenas, no con desprecio, no con dureza, pero definitiva. Su mirada bajó, no hacia Hila, sino hacia Elsa. Se detuvo a unos pasos. Su voz, cuando llegó, era calma, pareja. «¿Qué dijiste antes?» Elsa levantó la vista, encontrando sus ojos sin vacilar. Su voz fue pequeña, casi demasiado suave para el amplio vestíbulo. La frase estaba mal. Solo la corregí. Karim la estudió, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Hablas árabe? Elsa asintió una vez. Sí, sin alarde, sin orgullo, solo hecho. Karim miró hacia su cuaderno y luego volvió a ella. ¿Quién te enseñó? Elsa dudó. Sus ojos se desviaron por un brevísimo instante hacia su madre, y luego regresaron. Aprendí. La pausa pesó en el aire. Su respuesta era honesta, pero no completa. Karim pareció reconocerlo. Su expresión no cambió, pero su silencio se profundizó como el de un hombre que mide más que palabras. Hila dio un pequeño paso adelante. Su voz baja pero firme. Solo es una niña, señor. Karim la miró. Un destello de algo inescrutable cruzó su rostro. Reconocimiento, quizá respeto. Luego volvió la mirada a Elsa. Corregiste a mi asistente, dijo, y tenías razón. Elsa asintió de nuevo. No sonrió, no presumió, simplemente afirmó la verdad con calma. Karim permaneció un momento más. Sus ojos se quedaron en ella como si buscara algo familiar, algo que aún no podía nombrar. Finalmente, giró apenas, señalando hacia los ascensores. Sube arriba. Trae a tu madre. Un murmullo de asombro se extendió en silencio por el vestíbulo. Una conserje y su hija convocadas arriba por un hombre que rara vez convocaba a alguien. La respiración de Hila se detuvo. Elsa se levantó, guardando su cuaderno en su pequeña bolsa. Su compostura intacta. Los suelos de mármol brillaban tras ellas mientras lo seguían. Y el mundo que las esperaba arriba no se parecía en nada al que habían conocido abajo. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave silbido. Dentro, los espejos cubrían las paredes, atrapando reflejos de 3 vidas unidas por azar, o quizás por algo más. Karim Al-Faruqi se erguía en su traje de carbón, una mano en el bolsillo, la otra apoyada levemente en la barandilla. No los miraba directamente, pero su mirada en el espejo permanecía. Hila estaba cerca de su hija, el uniforme de conserje húmedo en las mangas, sus zapatos gastados por años de pie. Apretaba el trapo en una mano, como si temiera dejarlo atrás. Era el símbolo de su lugar allí y de su deuda. Sin él, estaba expuesta. Elsa estaba entre ellos, pequeña pero firme.
Su mochila colgaba del hombro, el cuaderno dentro, presionando contra sus costillas. Su trenza descansaba ordenada sobre la espalda, ni un mechón suelto. Miraba al frente, tranquila, como si subir en ascensores con multimillonarios no fuera más inusual que columpiar las piernas en el banco de abajo. El ascensor sonó. Las puertas se deslizaron abiertas hacia el piso ejecutivo. El aire era distinto allí. El olor a madera pulida y cuero tenue reemplazaba el agudo aroma a desinfectante. La iluminación era más suave, dorada, pensada no para trabajar, sino para mandar. Empleados de atuendo impecable levantaron la vista al entrar el trío. Algunos se congelaron, la confusión brillando en sus rostros. Otros bajaron los ojos de inmediato, fingiendo no ver. Nadie habló. Karim caminó al frente sin una palabra. Su paso era firme, guiándolos más allá de oficinas de cristal y largas mesas donde los asistentes tecleaban furiosamente. Hila sintió el peso de las miradas clavadas en su espalda. Una conserje no pertenecía allí, mucho menos la hija de una conserje. Aún así, Elsa caminaba con una compostura que parecía ir más allá de sus años. No se aferraba al brazo de su madre, ni se encogía ante las escaleras. Sus pasos eran silenciosos, precisos. Hacía tiempo que había aprendido a moverse sin ser vista, pero allí no era invisible. Cada susurro parecía seguirla. Finalmente, Karim se detuvo ante una amplia puerta de roble. La abrió él mismo, sin esperar a los asistentes. La sala al otro lado era más grande que su apartamento, con paredes cubiertas de estanterías, mapas y sillones de cuero oscuro. Una ventana larga enmarcaba el horizonte de la ciudad, sus torres brillando bajo el sol del mediodía. Les indicó que entraran, y la vaciló, una mano apoyada suavemente en el hombro de Elsa como para protegerla. Pero Elsa dio el primer paso. Avanzó con la misma serenidad silenciosa que había mostrado en el vestíbulo, como si el aire de importancia no la asustara. Karim cerró la puerta detrás de ellos. El sonido fue suave pero definitivo, y en esa sala de poder, su pasado empezaría a salir a la superficie, pieza por pieza. La oficina estaba callada, el tipo de silencio que exigía honestidad. Karim cruzó hasta el amplio escritorio de nogal oscuro. Se quitó el reloj y lo colocó con cuidado sobre un tapete de cuero. No se sentó. En lugar de eso, se apoyó ligeramente contra el escritorio, brazos cruzados, sus ojos en Elsa. «Dime», dijo simplemente, «¿cómo es que la hija de una conserje habla árabe con tanta precisión?» Hila se tensó. Las palabras no llevaban insulto en el tono, pero la verdad de su peso la oprimió. Inspiró, lista para responder. Pero Elsa habló primero. «Lo aprendí de libros. Antiguos, mi abuelo los tenía». Karim inclinó la cabeza. «¿Abuelo?» Elsa asintió. Su trenza resbaló sobre su hombro mientras bajaba la mirada, sus dedos rozando la correa de su bolso. Él era maestro. Me contaba historias, algunas en árabe, otras en otros idiomas. Decía, «Las palabras son llaves. Si guardas suficientes, puedes abrir cualquier puerta». Su voz era firme, ni orgullosa ni tímida. Solo la verdad desnuda. Los ojos de Karim se entrecerraron apenas, estudiándola, no como a una niña, sino como a alguien portadora de algo raro. «¿Y dónde está él ahora?» Hubo una pausa. Los labios de Elsa se apretaron antes de hablar. «Ya no está». Hila dio un paso adelante, su voz baja, protectora. «Murió cuando Elsa era muy pequeña». Ella lo recuerda más en palabras que en imágenes. La mirada de Karim se desplazó hacia ella. «¿Y la dejaste seguir aprendiendo?» Hila asintió, los ojos bajos. Era todo lo que teníamos, sus libros, sus lecciones. No podía darle dinero ni tutores, solo las páginas que él dejó. Elsa añadió suavemente. «Y mamá siempre me decía que terminara lo que empiezo, aunque nadie lo vea». El silencio se extendió de nuevo. Karim giró.
sus ojos moviéndose brevemente hacia las altas estanterías cubiertas de volúmenes encuadernados en cuero. Luego de regreso a la pequeña niña frente a él, que hablaba de palabras como llaves. No hizo más preguntas, todavía no. Hila alisó el trapo húmedo en su mano. Aunque allí no tenía propósito, su mirada se posó un instante en Elsa. Suave, firme. Había revelado bastante. Quizás demasiado. Karim se enderezó desde el escritorio. Su voz sonó baja. Incluso hablas como si la disciplina fuera natural en ti. Eso no es común en una niña. La respuesta de Elsa fue simple. Es natural cuando no tienes otra cosa. Por primera vez, un leve destello cruzó el rostro de Karim. No una sonrisa, pero algo cercano. Memoria. Quizá reconocimiento. Apartó la vista hacia el horizonte, dorado bajo el cristal, y así quedó abierta la primera capa de su historia, suficiente para despertar su interés. Pero no aún toda la verdad. El silencio de la oficina se mantuvo. Afuera, la ciudad brillaba bajo el sol, pero dentro el tiempo se detenía. Los ojos de Karim se movieron del horizonte de nuevo hacia la niña, como sopesando lo que había oído frente a lo que todavía no sabía. Los libros solos no dan tanta fluidez, dijo al fin. Su tono no era acusatorio, solo certero. Los dedos de Elsa se aferraron con más fuerza a la correa de su bolso. Alzó apenas el mentón. Leo todos los días, incluso cuando nos cortaron la luz. Hila se estremeció levemente ante esa verdad dicha con demasiada claridad. Su voz salió baja, casi avergonzada. Hubo noches, meses, en que no pudimos pagar las cuentas. Ella leía a la luz de las velas, yo le decía que descansara, pero no me escuchaba. Elsa añadió, no con orgullo, sino con simpleza tranquila. Los idiomas no esperan a las facturas. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas. Hila bajó la mirada, su mano rozando el hombro de su hija como para suavizarlas. Siempre ha sido así. Una vez que empieza, no se detiene. Incluso cuando yo... Se interrumpió, tragando saliva. Incluso cuando le pedí que me ayudara a trabajar. La mirada de Karim se profundizó. ¿La hacías trabajar? La cabeza de Hila se agitó rápidamente. No, nunca. Es una niña. Pero cuando no podía pagar la escuela, pensé, mejor que descanse, mejor que juegue. Pero ella se negó. Se sentaba en los rincones con libros demasiado pesados para sus manos. Un destello cruzó el rostro de Elsa. Entonces, por primera vez, su palma se agrietó apenas. No era solo por mí. Su voz se suavizó. Era para que tú no te sintieras sola. La respiración de Hila se cortó. Apartó el rostro rápidamente, parpadeando con fuerza. Sus hombros, normalmente tan rectos tras años de silenciosa resistencia, se encorvaron por un momento. Karim lo vio. Su expresión no cambió, pero su silencio se prolongó lo suficiente como para sugerir que comprendía. Caminó despacio hacia las estanterías, pasando la mano por los lomos dorados de volúmenes que no se abrían desde hacía años. Su voz llegó sin darse la vuelta. Disciplina nacida de la dificultad, un don y una maldición. Elsa no dijo nada. Permaneció inmóvil, serena, sus pequeñas manos cruzadas sobre el cuaderno en su regazo. Al fin, Karim se giró de nuevo. Su mirada recorrió a ambas, la niña erguida y tranquila, la madre agotada pero firme. Su voz sonó medida, como sellando una decisión invisible. Entiendo lo suficiente. Hila exhaló suavemente, aunque la tensión seguía en su cuerpo. Sabía que aquello era solo el comienzo, y así la historia se profundizaba. La dureza había formado a la niña, pero pronto su disciplina sería puesta a prueba en el presente, no solo en el pasado. La quietud de la oficina se rompió cuando unos golpes sacudieron la puerta de roble. Uno de los asistentes de Karim entró, el rostro pálido, la tableta apretada contra el pecho. Señor,
El invitado de Abu Dhabi ya está aquí. Los traductores siguen retrasados. Su voz temblaba bajo el peso del fracaso. Están llamando desde el aeropuerto, pero hay tráfico. Karim levantó una mano. El silencio cayó. Su mirada volvió a deslizarse hacia Elsa. La sala pareció más pequeña mientras sus ojos permanecían sobre la niña y luego sobre su madre. Durante un largo momento no dijo nada. Luego sus palabras llegaron. Tranquilas, deliberadas. «Tráela». El asistente parpadeó. «¿Señor?» El tono de Karim se agudizó apenas, el filo de la orden asomando. «Tráelas al asto». El asistente vaciló. Mirando el uniforme de Hila, la pequeña figura de Elsa, pero no discutió. Inclinó la cabeza y se hizo a un lado, esperando. El corazón de Hila latía con fuerza. Apretó más fuerte el hombro de su hija. «Señor, ella es una niña. Este no es su lugar». Pero Elsa miró a su madre. Su voz fue suave pero firme. «Siempre me dijiste, termina lo que empieces». Hila se paralizó. El eco de sus propias palabras golpeaba más que cualquier orden. Karim observaba en silencio, sin impaciencia en su mirada, solo expectativa. Elsa se levantó de la silla, alisando el dobladillo de su sencillo vestido de algodón. Tomó su bolsa, el cuaderno firmemente presionado contra el pecho. Sus pasos eran ligeros pero seguros mientras avanzaba hacia la puerta. Hila la siguió, su mano rozando la espalda de Elsa en un gesto a medias protector, a medias rendido. En el umbral se inclinó, susurrando al oído de su hija. «Ten cuidado, Habibti. Habla solo lo que es verdad». Elsa asintió levemente. Juntas entraron en el largo pasillo donde el aire era más denso. Cargado de expectación, el personal levantaba la vista desde sus escritorios, observando cómo la conserje y su hija caminaban junto a las paredes de cristal del poder, siguiendo al multimillonario. Algunos fruncieron el ceño, otros susurraron, y unos pocos simplemente miraron en silencio. Al final del pasillo, esperaban las puertas de la sala de juntas. Detrás de ellas, hombres con trajes, un invitado poderoso y una conversación en la que no se esperaba la voz de una niña. Hila se detuvo en el umbral, los labios apretados. Colocó ambas manos suavemente sobre los hombros de Elsa, mirando a los serenos ojos azules de su hija. Por un instante, ninguna habló. Luego Hila consiguió pronunciar una breve frase. «¿Yo esperaré aquí?» Elsa volvió a asentir, avanzando mientras la puerta se abría de par en par. Y así, por primera vez, la niña cruzó el umbral de una sala, donde solo el poder estaba destinado a hablar. La sala de juntas era amplia y solemne, su larga mesa pulida brillando bajo luces empotradas. A su alrededor, un círculo de hombres en trajes a medida, sus manos apoyadas sobre carpetas de cuero, sus rostros afilados por la expectativa. Al fondo, Sheikh Nasser al-Mansur, el invitado de Abu Dhabi, aguardaba. Su túnica era de un blanco impecable, su cufilla atada cuidadosamente con un agal negro. Sus ojos, profundos y severos, recorrían la sala con paciencia contenida. Karim entró primero, su presencia imponiéndose. Detrás de él, Elsa lo siguió, pequeña en su vestido sencillo, la bolsa escolar colgando de un hombro. Las conversaciones se apagaron cuando las miradas cayeron sobre ella. Una niña en la mesa de los multimillonarios. Elsa no se encogió. Se detuvo apenas dentro de la puerta, su mirada firme, las manos dobladas con cuidado delante de sí. Karim habló, su tono cortante. «Señores, Sheikh Nasser ha llegado». Nuestros traductores no. Un murmullo de incomodidad recorrió la sala, miradas cruzándose de un lado a otro. Excusas a medio formar en los labios. Luego Karim continuó, su mirada recorriéndolos a todos. «Pero tenemos a alguien más». Giró apenas, sus oscuros ojos posándose en Elsa. «Esta niña traducirá». Un silencio atónito siguió. Un hombre murmuró entre dientes.
La hija de una conserje. Otro sofocó una risa, rápidamente silenciada por la dura mirada de Karim. Elsa dio un paso al frente, sus pequeñas sandalias golpeando suavemente el suelo pulido. Se acercó a la mesa, colocó su bolsa con cuidado sobre una silla y permaneció erguida frente a Sheikh Nasser. El jeque la observó largo y tendido, con el ceño fruncido. Luego pronunció una sola frase en árabe, su tono deliberado, como si pusiera a prueba. Sin vacilar, Elsa respondió. Sus palabras fluyeron claras, suaves, sin titubeos. El sonido de su árabe llenó la sala como una corriente inesperada. Siguió una pausa. El rostro severo del jeque se suavizó apenas. Una chispa de sorpresa brilló en sus ojos. Formuló otra pregunta, más larga esta vez, con matices enredados. Elsa escuchó atentamente, inclinando la cabeza apenas, y respondió con precisión. Esta vez fue Karim, quien tradujo en voz alta el significado para los demás. Sin tropiezos, sin dudas, perfectamente transmitido. Los hombres alrededor de la mesa se removieron en sus asientos. Sus rostros pasaron del escepticismo al asombro silencioso. Uno se recostó despacio, con los ojos fijos en la pequeña niña rubia que hablaba con la seguridad de una erudita. Otro se frotó la sien, murmurando. Increíble. Elsa nunca sonrió, nunca buscó aprobación. Simplemente cumplía la tarea como si fuera natural. Su voz pequeña cargando una fuerza más allá de su edad. En la puerta, Hila permanecía medio oculta, las manos entrelazadas con fuerza frente a ella. Sus ojos brillaban con un orgullo contenido. No se atrevía a mostrarlo abiertamente. Respiraba lenta, silenciosamente, mirando cómo su hija se erguía más alta que hombres, con el doble de su edad. Y con esas palabras, la sala cambió. La niña se había probado, no con ruido, sino con verdad. Cuando la reunión terminó, la sala de juntas se vació con un silencio inusual. Hombres que normalmente salían con teléfonos sonando y opiniones fuertes ahora caminaban más despacio, con rostros inquietos y palabras en voz baja. Elsa recogió su cuaderno y su bolsa sin prisa. Sus movimientos eran cuidadosos, precisos. No dijo nada, no necesitaba decir nada. Su papel estaba cumplido. En la puerta, Sheikh Nasser se detuvo. La miró. Su rostro surcado de líneas era inescrutable. Luego, en árabe, pronunció una frase suavemente. Elsa respondió igual de suave, su voz clara y respetuosa. El jeque asintió una sola vez, después se marchó, con sus asistentes detrás. Durante un largo momento, nadie más en el pasillo habló. Entonces comenzaron los murmullos. Es solo la hija de una conserje, susurró un asistente. Pero la oíste, ni siquiera los traductores podrían... Respondió otro, con una mezcla de incredulidad y asombro. Una secretaria, apretando su carpeta, murmuró a una colega. Sonaba como si hubiera nacido para ello. No todos los susurros fueron amables. Un hombre murmuró entre dientes. Es un truco. Solo memorizó unas frases. Nada más. Pero la ola se expandió. Ya fuera de admiración o de sospecha, cada mirada que se posaba en la pequeña niña rubia llevaba una historia distinta. Curiosidad, duda, respeto, envidia. Elsa lo sentía. Siempre lo sentía. Caminaba tranquila junto a su madre, la mirada al frente, la expresión inmutable. Hila, sin embargo, no podía ignorarlo. Fragmentos de chismes llegaban a sus oídos como pequeños golpes. Apretaba la mandíbula, bajaba la mirada y se mantenía pegada a su hija. Sabía que la admiración podía volverse rápidamente resentimiento. Karim lo seguía a unos pasos, en silencio. Su expresión era inescrutable. También escuchaba los murmullos, pero no los detuvo. Los dejó propagarse. En el ascensor, un joven asistente se apartó con prisa, sosteniendo la puerta abierta. Miró a Elsa largo rato, mitad incredulidad, mitad respeto, mientras ella tecía y entraba con su madre. El descenso fue silencioso.
La mano de Hila descansaba suavemente sobre el hombro de Elsa, su pulgar rozando la correa de la bolsa escolar, los labios apretados como conteniendo palabras de advertencia. Elsa solo miraba al frente, su trenza descansando ordenada sobre la espalda, el rostro sereno. Había entrado invisible. Ahora no podía esconderse, aunque lo deseara. Las puertas del vestíbulo se abrieron. La gente se giró cuando madre e hija salieron. Los susurros ya las esperaban abajo. Y de esos susurros, la pregunta de quién era ella. Ya no permanecería en silencio. El vestíbulo estaba inquieto ahora. La noticia se había extendido más rápido que los pasos. Secretarias alzaban la vista desde sus escritorios. Guardias se movían incómodos. Incluso la recepcionista que antes había ignorado a Elsa, ahora la miraba abiertamente. Y la sentía cada mirada como un peso sobre su espalda. Deseaba poder proteger a su hija de eso, esconderla antes de que la envidia se torciera en algo más duro. Pero Elsa caminaba tranquila, sus pequeños pasos sin prisa, como si no llevara carga alguna. En el centro del vestíbulo, Karim se detuvo. Sus asistentes se agruparon alrededor, con papeles y tabletas en las manos, murmurando actualizaciones sobre horarios y bell-llamadas. Él levantó una mano. El silencio llegó de inmediato. Él se volvió, su voz resonando sobre la piedra pulida. Esta niña no está aquí por accidente. Sus ojos recorrieron a los presentes. Ella posee una habilidad que la mayoría de ustedes no. Ha ganado respeto. Un murmullo se propagó. Algunas cabezas se inclinaron. Otras miradas se clavaron con más fuerza, escépticas, pero nadie habló. Karim continuó, ahora en voz baja y directa a Elsa. No te insultaré con gestos simbólicos. Lo que llevas merece más que aplausos. Si lo eliges, me aseguraré de que recibas un estudio adecuado, formación apropiada y acceso a lo que tu don requiere. No caridad, sino reconocimiento. La respiración de Hila se detuvo. Dio un paso más cerca, su mano rozando el brazo de su hija. Su voz salió cautelosa, respetuosa pero firme. Señor, es joven. Demasiado joven para promesas que aten su vida. Karim la miró a los ojos. No había irritación en su rostro, solo certeza. Yo no ato, yo abro puertas. La elección es suya. La multitud esperaba. Elsa permaneció inmóvil, su cuaderno apretado contra el pecho. Miró de su madre al hombre alto frente a ella. Durante un largo momento no dijo nada. Luego su respuesta llegó. Suave, firme. No quiero ser un gesto. Si es por las palabras, entonces sí, estudiaré. Karim inclinó la cabeza, un movimiento solemne y definitivo. Así será. El asistente garabateaba frenéticamente, ya haciendo los arreglos. La recepcionista los miraba con los ojos muy abiertos. Un guardia murmuró entre dientes, increíble. Hila permanecía rígida, desgarrada entre orgullo y miedo. Extendió la mano, apartando el cabello del rostro de su hija, su mano temblando apenas. Elsa se apoyó suavemente contra ella, tranquila, serena, como si el peso del momento reposara con facilidad sobre sus hombros. Y con eso, el lugar de la niña cambió. Ya no invisible, ya no un susurro. A la tarde siguiente, Elsa y su madre regresaron. Hila llevaba el mismo uniforme gris, limpio y recién lavado, el cabello recogido más ajustado que de costumbre. A su lado, Elsa vestía un sencillo vestido azul pálido, limpio, con la trenza apoyada sobre un hombro. Apretaba su pequeño cuaderno como si fuera un escudo. No fueron conducidas a los armarios de limpieza ni a la entrada del personal, sino al ala ejecutiva. La alfombra suavizaba sus pasos. El aire olía levemente a cedro y cuero pulido. Las paredes estaban adornadas con pinturas, paisajes del desierto, caligrafía y retratos de antiguos líderes. Cada detalle hablaba de un mundo al que ellas no pertenecían. Los hombros de Hila se tensaron. Permaneció cerca, los ojos bajos, pero seguía al lado de su hija como una sombra silenciosa. Las puertas de la sala principal se abrieron.
Dentro había hombres y mujeres en trajes impecables, sus plumas listas, las pantallas brillando con gráficos. En la cabecera estaba Nasser, vestido de blanco impecable, su agal negro brillando bajo la luz. Las conversaciones se detuvieron en el instante en que Elsa entró. Todas las miradas se posaron en ella. Algunas cejas se arquearon, algunos labios se apretaron. Tenía 10 años, y sin embargo caminaba hacia un lugar donde incluso asesores experimentados temían entrar. Karim señaló la silla junto a él. ¡Siéntate! Elsa obedeció, deslizándose en el asiento de cuero. Sus pies colgaban sobre el suelo, pero su espalda permanecía recta, su expresión tranquila. Los susurros se propagaron por la mesa. Un hombre murmuró entre dientes. «Esto es absurdo». Otro frunció el ceño, inclinándose hacia su colega. «Estamos perdiendo el tiempo», pero Sheikh Nasser lo silenció con una mirada. Sus profundos ojos se fijaron en Elsa, estudiándola. Lentamente se inclinó hacia adelante. «Tus palabras de ayer, ¿fueron aprendidas o vividas?» La sala esperó. Elsa bajó la mirada un instante, luego volvió a levantarla. «Ambas», dijo en voz baja. «Aprendidas porque estudié. Vividas porque eran de mi padre». Cayó un silencio. Incluso Karim la miró con curiosidad ahora. Los dedos de Hila se aferraban con fuerza a la correa de su pequeño bolso. No había esperado que su hija hablara de él allí. Sheikh Nasser no apartó la mirada. Su voz descendió. «Entonces veamos qué tan bien llevas lo que él te dio». La mesa se inclinó hacia adelante. La prueba ya no era un susurro. Estaba frente a ellos. La sala estaba callada. El único sonido era el zumbido del proyector. Gráficos de pérdidas y previsiones parpadeaban en la pantalla. Un asistente murmuraba cifras, su voz temblando mientras explicaba el problema financiero que inquietaba a toda la compañía. Un contrato con un socio del Golfo, paralizado, que se negaba a avanzar. «No firmarán», terminó el asistente, mirando con nerviosismo a Nasser. «Dicen que nuestro enfoque es torpe, irrespetuoso. Amenazan con retirarse». Todas las miradas giraron hacia la cabecera de la mesa. La mandíbula de Nasser se endureció. Karim se inclinó ligeramente hacia adelante y luego miró a Elsa. «Traduce esto», dijo, entregándole una carta impresa, árabe formal, de la oficina del socio. Las pequeñas manos de Elsa desplegaron el papel. Sus ojos recorrieron con cuidado las palabras. La escritura era precisa, cargada de matices sutiles, del tipo que oculta significado bajo cortesía. Levantó la vista, su voz pareja. «No están rechazando, están esperando. Quieren respeto primero». La carta pide reconocimiento de su linaje y de su contribución antes de hablar de negocios. Un murmullo recorrió la sala. Un hombre negó con la cabeza. «Imposible, no podemos». La voz de Elsa, suave pero firme, cortó el aire. «No es imposible, es cultura. Si no honras al padre, el hijo no escuchará». La sala se congeló. Varios asesores intercambiaron miradas sorprendidas. Sheikh Nasser se recostó lentamente, estudiándola con una mirada que pesaba más que las palabras. Finalmente asintió una vez. «Correcto». Karim hizo un gesto. «Entonces, niña, redacta las palabras». Un silencio espeso siguió. Elsa tomó su cuaderno, el mismo que siempre llevaba. Su lápiz rascó suavemente la página mientras escribía con letra cuidadosa. Luego lo deslizó hacia Karim. Él lo leyó. Moviendo los labios en silencio, sus cejas se alzaron. Sin decir nada, lo pasó a Sheikh Nasser. El anciano lo leyó 2 veces. Luego su voz profunda llenó la sala. Esto es cómo se hace». Los asesores quedaron sin palabras. Hila estaba junto a la pared, sus manos apretadas, el corazón desbocado. Su hija, de 10 años, acababa de hablar con la autoridad de generaciones. El silencio no se rompió con protestas, sino con el sonido de plumas escribiendo y asistentes corriendo a enviar el mensaje que ella había escrito.
La respuesta a las palabras de Elsa fue inmediata. En el plazo de 1 hora, el socio del Golfo respondió, no solo suavizado, sino abiertamente respetuoso. El mensaje alababa el reconocimiento de su linaje, diciendo que devolvía dignidad a su casa. Solicitaban una nueva reunión, esta vez dispuestos a firmar. La sala cambió. El peso que había colgado sobre la mesa se levantó. Por primera vez ese día, los hombros se relajaron. Los susurros trajeron notas de alivio en lugar de tensión. Karim exhaló, recostándose en su silla. Sus ojos, normalmente afilados y estrechos, se detuvieron en la niña que había escrito lo que nadie más pudo. Sheikh Nasser, sin embargo, no se movió con rapidez. Permaneció inmóvil, estudiándola. Luego, lentamente, se levantó. Su túnica blanca rozó el suelo pulido mientras rodeaba la mesa. Los asesores se enderezaron, nerviosos en el silencio que siguió. Se detuvo junto a la silla de Elsa. Ella lo miró hacia arriba, su trenza descansando sobre el hombro, las manos cruzadas sobre el cuaderno que había usado. Sus pies aún colgaban, demasiado cortos para tocar el suelo, pero su espalda permanecía recta. «Niña», dijo Nasser, su voz cargando la tranquila fuerza de la autoridad, «nos has salvado de más que dinero. Has devuelto respeto donde se estaba perdiendo». La sala permaneció en silencio. Él se volvió hacia los ejecutivos reunidos. «Desde hoy no será tratada como una curiosidad. Se le darán los medios para aprender, para crecer, para llevar más lejos su don». Alzó la mano, señalando a Karim. El hombre más joven sacó una carpeta de su maletín de cuero y la colocó frente a Elsa. Dentro había un documento grueso y formal, un certificado de beca para la academia de idiomas más prestigiosa de la región, totalmente financiada, sin condiciones. «Y para su madre», continuó Nasser, volviendo la mirada hacia Hila al fondo de la sala. «Una posición acorde a su dignidad, no una vida de limpieza, sino de supervisión. Ella cuidará de estos salones con personal bajo su mando». La respiración de Hila se detuvo. Su mano voló a sus labios, aunque la bajó rápidamente, luchando por contenerse. Finalmente, Nasser añadió, su voz ahora más suave, «Y porque tus palabras hoy evitaron pérdidas de millones, recibirán lo que les corresponde». Hizo un gesto. Un asistente se adelantó con un sobre grueso lleno de documentos, una ayuda, una suma suficiente para borrar sus deudas y darles un hogar libre de preocupaciones. Las lágrimas llenaron los ojos de Hila. Aunque trató de ocultarlas, Elsa tocó suavemente la mano de su madre, dándole firmeza. El público, antes escéptico, ahora se levantó en unísono, aplaudiendo con suavidad, con reverencia. Por primera vez, madre e hija no eran invisibles. Fueron vistas, honradas y elevadas a la luz. Los aplausos se apagaron lentamente, quedando un murmullo de conversaciones. Sin embargo, el reconocimiento no terminó con la declaración de Sheikh Nasser. Permaneció en el aire, transmitido en gestos y miradas, en la forma en que la gente ahora veía a la pequeña niña y a su madre. Elsa y la fueron conducidas fuera de la sala de conferencias hacia la cámara exterior, donde la multitud se había dispersado. Las pesadas puertas de madera se cerraron, apagando el ruido del interior. Lo que siguió fue más silencioso, más personal. El primero en acercarse fue un empleado mayor, un hombre de unos 60 años con profundas líneas en el rostro. Había trabajado en esas oficinas más tiempo que la mayoría de los ejecutivos. Su camisa estaba planchada con esmero, aunque los puños estaban gastados por años de servicio. Se detuvo ante Elsa, inclinó la cabeza levemente y dijo en voz baja, «Tus palabras me recordaron a mi padre. Él también escribía cartas que salvaban familias de la ruina. Gracias». Colocó un trozo de papel doblado en su mano. Ella lo abrió más tarde para encontrar solo 3 palabras. «Nunca dejes de escribir».
Luego llegó una secretaria que las había observado en silencio durante semanas, pasando desapercibida mientras cargaba archivos de una oficina a otra. Se inclinó hacia Hila, hablando en voz baja para que otros no la oyeran. Su hija dio valor a muchos hoy. Incluso aquellos de nosotros que limpiamos y cargamos lo vimos. Sabemos lo que significa. Sus ojos brillaban, aunque rápidamente se apartó antes de que la emoción la delatara. No todos fueron tan directos. Algunos simplemente asintieron a Elsa en el pasillo, donde antes habrían pasado de largo sin mirarla. Otros tocaron suavemente el brazo de Hila, al pasar, como diciendo, «Ahora te vemos». La madre sintió el peso de cada gesto más profundamente de lo que las palabras podían expresar. Durante años había restregado azulejos, vaciado cubos de basura, barrido pasillos, y había sido invisible. Que siquiera una persona la mirara con respeto era casi más de lo que podía soportar. Que fueran muchas, rompió dentro de ella algo que había estado cerrado por mucho tiempo. Elsa, aunque más joven, parecía más serena. Recibía cada agradecimiento con una leve inclinación de cabeza, como si no se tratara de ella, sino del trabajo mismo. Aún así, cuando nadie miraba, apretaba la mano de su madre, anclándolas a ambas. Más tarde, al caer la tarde, se sentaron un momento en un banco de mármol fuera del edificio. El aire del desierto se enfriaba. Las luces de la ciudad se encendían una por una. Hila exhaló lentamente, un sonido entre alivio e incredulidad. «¿Lo sientes, mamá?», preguntó Elsa en voz baja. Hila asintió. «Sí, hija mía, por primera vez nos ven». Pero incluso mientras florecía la gratitud, quedaban sombras. No todos los corazones acogían su ascenso. Los susurros de gratitud apenas se habían apagado cuando una nueva voz surgió. Una voz más dura, cortante y autoritaria. La multitud en la cámara exterior se apartó, abriendo paso a un hombre cuya presencia imponía. El señor Khaled Al-Faruqi, director financiero de las vastas empresas del jeque, avanzó con paso firme. Tenía cerca de 60 años, alto, con el cabello canoso peinado impecablemente hacia atrás. Su traje era más oscuro que los demás. Sus zapatos brillaban tanto que reflejaban las luces del techo. Su expresión no estaba suavizada por la admiración, sino afilada por la sospecha. «Basta de indulgencia», dijo. Su tono plano. «Hablamos de una niña, no de una salvadora». La sala se paralizó. Aquellos que antes habían ofrecido discretos agradecimientos bajaron la vista, temerosos de ser sorprendidos en la confrontación. La mirada de Khaled se fijó en Elsa. «Dime, pequeña, ¿acaso comprendes el peso de los números de los que hablas? Esto no son juegos. Es riqueza que alimenta ciudades. Los errores cuestan vidas». Elsa no se inmutó. Sus ojos azules permanecieron firmes, serenos frente a su desprecio. Habló simplemente. «No juego con números. Veo patrones. Ellos me dicen que está roto. ¿Y cómo puede repararse?». El labio de Khaled se curvó con desdén. «Patrones. Adivinanzas infantiles». Sheikh Nasser confía demasiado en la novedad. «Exijo pruebas aquí y ahora». Hila se tensó junto a su hija. El instinto la impulsaba a protegerla, a interponerse entre Elsa y la fría autoridad del hombre, pero se contuvo. Este era el momento que había esperado, el momento de dejar que la voz de su hija se sostuviera sola. Apretó los labios y permaneció inmóvil, aunque sus manos retorcían la tela de su falda de conserje. El silencio se alargó. Los ojos saltaban entre Elsa y Khaled, sin saber quién hablaría primero. Finalmente, Elsa respondió. Su voz baja, pero firme. «Puede ponerme a prueba, señor, pero recuerde, cuando la verdad viene de un lugar inesperado, sigue siendo verdad, incluso si viene de una niña». Un leve murmullo recorrió la multitud. Khaled se irguió, poco acostumbrado a ser desafiado, y menos aún por alguien tan pequeña. Su mandíbula se tensó.
pero hizo un gesto brusco hacia las oficinas interiores. Muy bien, tendrás tu oportunidad. Ven. El peso de sus palabras cayó como una tormenta que se avecina. Lo que había comenzado como reconocimiento, ahora se inclinaba hacia juicio. Los ojos de Hila siguieron la menuda figura de su hija mientras avanzaba, el corazón pesado de miedo, pero también ardiendo de orgullo. La prueba ya no se ofrecía como honor. Se exigía como defensa. La sala se preparaba para lo que estaba por venir. El largo corredor hacia la cámara de juntas estaba en silencio, pero cargado de tensión. Los pequeños zapatos de Elsa resonaban sobre el mármol, un sonido rápidamente tragado por el alto techo. Hila la seguía un paso detrás, apretando con fuerza su delantal entre las manos. Deseaba poder cargar a su hija, protegerla de la tormenta que se avecinaba. Pero Elsa caminaba con paso firme, como si perteneciera allí. Las puertas de la cámara se abrieron. Dentro, una gran mesa ovalada dominaba la sala. Pantallas cubrían las paredes, mostrando flujos de números y contratos en árabe e inglés. Varios asesores se reclinaban en sillas de cuero, susurrando sobre el espectáculo. En la cabecera estaba Sheikh Nasser, su expresión grave pero indescifrable. Khaled estaba de pie a su lado, ojos agudos, postura rígida. «Este es el asunto», dijo Khaled, señalando las pantallas. Un cargamento de acero retrasado en tránsito. Documentos faltantes. Millones en penalizaciones si no se resuelve hoy. Veamos si su prodigio tiene algo más que bonitas palabras. Los números llenaban las pantallas, un laberinto de cifras, firmas y códigos. Los asesores se movían en sus asientos, escépticos pero curiosos. Elsa se subió a una silla al costado de la mesa. Sus pequeñas manos se apoyaron contra la superficie pulida mientras se inclinaba hacia adelante. Sus labios se movían en silencio, sus ojos saltando de una columna a otra. La sala, llena de hombres con el doble y triple de su edad, observaba cómo la niña rubia estudiaba lo que ellos habían trabajado durante días. Los minutos se estiraron. La tensión era insoportable. Las manos de Hila estaban fuertemente entrelazadas, los nudillos blancos, sus ojos fijos en su hija. Entonces Elsa habló. Su voz era baja pero clara. El contrato de tránsito no fue firmado por la autoridad correcta. Aquí, señaló la esquina de un documento digital. Este sello es falso. Los papeles reales deben estar ocultos, esperando, porque alguien sabía que las penalizaciones los harían pagar más. Pero la carga está a salvo. No se ha movido. Los asesores se inclinaron hacia adelante. Uno tecleó rápidamente en su tableta, verificando. Su rostro perdió el color. «Tiene razón», murmuró. «El envío sigue en el puerto. La penalización es falsa», la sala estalló. Mitad en incredulidad, mitad en asombro. Sheikh Nasser levantó la mano y cayó el silencio. Se volvió hacia Khaled. «Pediste pruebas. Ahí están». La boca de Khaled se abrió. Luego se cerró. Su orgullo luchaba contra lo innegable frente a él. Su silencio era más fuerte que cualquier protesta. Elsa se recostó en su silla, tranquila, como si hubiera resuelto un simple problema en la escuela. Hila exhaló. Su pecho por fin se aflojó. La niña había atravesado el engaño tedioso donde hombres experimentados habían fallado. Los que dudaban ya no tenían defensa contra la verdad. La cámara permaneció quieta, aunque la tormenta de murmullos se había apaciguado. Las pantallas se atenuaron, los asesores se sentaron más rectos y, por primera vez ese día, la expresión de Sheikh Nasser se suavizó. Se inclinó hacia adelante, su voz profunda y firme. «Niña», dijo, «has atravesado las sombras donde incluso hombres entrenados tropezaron. Dinos, ¿cómo viste lo que nosotros no?» Todas las miradas se volvieron hacia Elsa. Su pequeña figura parecía aún más diminuta en la inmensa silla de cuero. Sin embargo, su espalda estaba recta.
sus manos dobladas con cuidado sobre la mesa pulida. Hila permanecía cerca, en silencio, con los ojos húmedos, pero orgullosa. Elsa respiró hondo. Cuando habló no fue con arrogancia, ni con vacilación. Mi madre me enseñó a mirar de cerca, dijo en voz baja. No solo lo que está escrito, sino lo que falta. Me enseñó que cuando algo parece mal, generalmente lo está. La gente pasa por alto las pequeñas marcas porque confía en lo que parece oficial, pero la verdad se esconde en las cosas pequeñas. Las palabras flotaron en el aire, simples, llanas, y sin embargo cargaban un peso que enmudeció incluso a Khaled. Uno de los asesores se recostó, murmurando, «Sabiduría de una niña». Otro, más anciano, cerró los ojos como recordando sus propias lecciones olvidadas. Elsa miró alrededor de la mesa, sus ojos azules serenos. Ustedes tienen más conocimiento que yo, más experiencia. Pero a veces la experiencia nos hace apresurarnos, nos hace confiar en el sello equivocado o pasar por alto el nombre erróneo. Yo solo tuve más tiempo para mirar. Se detuvo. Su mirada se dirigió a su madre. Hila inclinó ligeramente la cabeza, tanto en gratitud como en humildad. Sheikh Nasser estudió a la niña en silencio, su rostro inescrutable. Luego, con cuidado deliberado, asintió una vez. La verdad, hablada sin orgullo, es la más difícil de ignorar. Khaled se movió incómodo en su asiento, la mandíbula tensa, pero no habló. Elsa bajó la mirada de nuevo, apretando más las manos. Sus palabras no habían sido un espectáculo. Habían sido su verdad, ofrecida con la tranquila dignidad de alguien que entiende el valor del silencio. Alrededor de la mesa, hombres y mujeres acostumbrados a la riqueza, al poder y a la rapidez de decisión, se sentaron en rara reflexión. Una niña les había recordado algo que habían olvidado: paciencia y la humildad de ver con claridad. Hila exhaló lentamente. Por primera vez no se sintió como una sombra en la sala. Se irguió más recta, las palabras de su hija elevándola tanto como habían elevado a los demás. La lección había sido compartida, no en largos discursos, sino en las pocas palabras que no podían ser negadas. La cámara había cambiado, y también las personas en ella. El día terminó no con ruido, sino con silencio. Una carreta las llevó de regreso a la calle estrecha que aún llamaban hogar. El aire olía levemente a lluvia, los adoquines oscurecidos por la humedad. Hila abrió la puerta, sus manos temblando un poco por el cansancio, pero también por otra cosa. Una ligereza desconocida en su pecho. Elsa la siguió de cerca, cargando dos cosas que no pertenecían a su antigua vida: un sobre grueso lleno de papeles y un certificado doblado con el sello de Sheikh Nasser. La habitación en la que entraron era modesta, casi desnuda. Las sillas de madera estaban gastadas, las cortinas remendadas con puntadas cuidadosas. Y sin embargo, esa noche se sentía diferente, como si las paredes mismas respiraran aliviadas. Hila dejó su trapeador y el uniforme de conserje sobre la pequeña mesa de la cocina. Lo miró largo rato, luego puso una mano suavemente sobre él. Durante años había sido tanto su carga como su escudo, un símbolo de supervivencia. Esa noche se sintió como el cierre de un capítulo. Lo dobló con cuidado, alisando la tela con la palma, y lo guardó en el fondo de un cajón. Sus ojos brillaron, pero no lloró. Elsa permanecía quieta en el umbral, sosteniendo la carta de la beca. Su cabello rubio atrapaba la luz tenue de la única lámpara. Sujetaba los papeles, no con emoción, sino con la solemnidad de quien comprende su significado. No era solo oportunidad, era libertad, de miedo, de deudas, de la invisibilidad. Caminó hacia su madre, colocando el sobre la mesa. «Es nuestro», susurró. Hila se volvió, encontrando los ojos de su hija. No surgieron palabras. Simplemente la abrazó, estrechándola, como si quisiera anclar ese momento frágil y milagroso. Durante mucho tiempo, ninguna habló. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de memoria, de pérdida, de gratitud no dicha.
Afuera, los vecinos pasaban frente a su puerta, inconscientes de la transformación que ocurría dentro. Mañana, el mundo podría saberlo. Pero esa noche, les pertenecía solo a ellas. Elsa apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «Tú nunca te detuviste», dijo suavemente. «Por eso yo tampoco lo hice». Hila besó el cabello de su hija. «Y tú viste lo que yo no podía», respondió. La lámpara parpadeó, las sombras doblándose sobre las paredes. Las dos se quedaron de pie, en su pequeño y frágil hogar. Ya no solo una conserje y su niña. Eran algo más ahora. Respetadas, reconocidas, intactas. La grandeza había surgido de un lugar donde nadie pensó mirar. Y en esa habitación silenciosa, bajo el techo delgado que había cobijado tanto las penurias como la esperanza, la dignidad fue finalmente restaurada. Gracias por seguir esta historia. Si la disfrutaste, suscríbete y comparte tus pensamientos abajo. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios.